Hoy la vida no es como hace unos ayeres. Nuestra convivencia no es como antes. Tenemos un gran reto frente a nosotros. Nos toca luchar por nuestra salud, por nuestro sustento y los medios que tenemos día a día. Las circunstancias nos obligan a tomar medidas y precauciones para prevalecer en un mañana juntos. Estaremos lejos, pero cerca a la vez, de nuestras familias, hermanos, hijos, amigos y compañeros de trabajo. Por eso asegúrate de seguir las medidas necesarias, lavando constantemente tus manos, utilizando equipo de protección y sobre todo manteniendo una sana distancia unos con otros. Cuídate sin importar dónde te encuentres. Seguir estas indicaciones nos asegura un mejor mañana y un pronto reencuentro con tus seres queridos. Al cuidarte tú, nos cuidas a todos. Todos somos Ancona. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. ¿Qué tal, amigos de Ancona Automotriz? Nuevamente aquí saludándolos por parte de lo que es Canabreak. Estamos orgullosos y gustosos de tenerlos otra vez aquí con nosotros en esta nueva plática que vamos a tener el día de hoy. Es una plática relacionada a redes automotrices. Esperemos que sea de utilidad, sea de su agrado y pues bueno, vamos a dar pie a esta nueva plática y pues vamos a comenzar. Hoy hablaremos de la capacitación de lo que es la parte de las redes automotrices. Entonces, vamos a compartir esta presentación, ¿sí? En la cual pues hablaremos de muchas de las cuestiones de las redes automotrices y el multiplexado. Yo sé que es un tema un poquito ya muy trillado, ya ha sido muy tocado muchas veces, pero bueno, el día de hoy hablaremos de la importancia de estas redes y de también su funcionamiento y cómo es que llegan a afectar en el funcionamiento de los vehículos, ya que las redes de comunicación de un tiempo para acá se han vuelto muy importantes y pues finalmente es algo que
que empieza a afectar a algunos vehículos cuando son accidentados por algún impacto o hay algún problema con alguna computadora, algún módulo, como puede ser el radio, puede ser el módulo de ABS, por ejemplo, son de los sistemas que más común llegan a dar problemas en las redes. Pero bueno, vamos a platicar de esas redes y sobre todo de cuáles son las particularidades de funcionamiento de cada una de ellas. Comenzamos entonces con la parte de lo que es la red o un bus de datos. En esta primera diapositiva podemos observar que se hace una pregunta muy importante, que es la de un bus de datos. ¿Qué es un bus de datos? Y bueno, nos dice que los buses son líneas de comunicación mediante las cuales se intercambian información entre diferentes unidades de control del vehículo. Podemos observar que de un tiempo para acá ya todos los vehículos, por muy sencillos que sean, pues tienen más de una computadora. Y esto es para simplificar pues el funcionamiento de cada uno de los sistemas y también disminuir la cantidad de los cables que se utilizan para utilizar el control de diferentes sistemas del automóvil, como bolsas de aire, carrocería, inclusive el mismo radio se convierte en una unidad de control, una unidad que se puede diagnosticar. Entonces, pues para poder de alguna manera hacer que todo esto se comunique, pues necesitamos obviamente un bus de datos, el cual pues puede tener diferentes nombres de acuerdo a la marca. El más común hoy en día pues es CAN bus. Pero anteriormente existían otros buses que ya se empezaban a utilizar desde los años 90, ¿sí? Los 2000 y hasta nuestra fecha pues han estado evolucionando en cada una de las marcas. Se han estado agregando más unidades de control o más computadoras y pues obviamente todas estas computadoras van a ser diagnosticables por medio de un escáner, ya que a través del mismo conector de diagnóstico de 16 vías, que es el conector OBD2, vamos a tener el acceso a todas estas unidades de control. Del lado izquierdo de su pantalla podrán observar una pequeña ilustración donde se ve el conector de OBD2 y se manejan 3 computadoras de las más comunes. En este caso, pues tenemos el PCM, que es el control del motor, empezando del lado izquierdo. Por la parte del medio tendremos el módulo de control de la carrocería, ¿sí? Que es el que controla todas las funciones de alarma, claxon, luces direccionales, intermitentes, etcétera, etcétera. Y tenemos también lo que vendría siendo el TCM, que es el módulo de control de la transmisión. Entonces, para poder diagnosticar este módulo, pues no tenemos un conector para cada módulo, sino que a través de del mismo conector DLC de 16 terminales, pues tenemos la conexión. En este caso, podemos observar porque las terminales 6 y 14 están ocupadas, que es una red CAN bus. Entonces, esa es una de las particularidades que tiene la red CAN bus. Si un auto tiene CAN bus, pues va a tener ocupada la terminal 6 y 14 que corresponden a esta red de comunicación. Entonces, a través de estos dos cables que van a las 6 y 14 podemos diagnosticar toda la red de comunicación, todas las computadoras, y por ende, pues obviamente podemos entrar a cada una de ellas para hacer programaciones, aprendizajes y demás por medio de estas dos terminales. Entonces, pues ese es un ejemplo y obviamente aquí vemos bastantes módulos en la ilustración del lado derecho de su pantalla del automóvil que está ahí con cierta cantidad de módulos. Entonces, pues bueno, este incremento de módulos ha hecho la necesidad de tener un bus de datos, porque si no tuviéramos un bus de datos como tal, pues tendríamos que tener mucho más cables. Esto aumenta el costo del vehículo, aumenta el peso, y pues lo que se quiere en este caso es hacer un diagnóstico de los sistemas a través de un simple cable o de dos cables, dependiendo el bus que se esté manejando. Bien, la evolución de las redes y el multiplexado, pues es precisamente la disminución de los cables. En este caso, habrá algunas redes que manejan un solo cable. Tal es el ejemplo de clase 2 de General Motors o UART, que normalmente ocupaban la terminal 2 o la terminal 7. En el caso de Volkswagen se maneja la línea K. De la terminal 7 era un solo cable para poder diagnosticar. Entonces, las redes
de comunicación pueden ser a través de uno o dos cables, los cuales pueden estar trenzados o no estar trenzados dependiendo del tipo de red de comunicación, pero finalmente la función es disminuir la cantidad de cables. Entonces, ha estado evolucionando esto. Digo, ahorita lo que predomina es CAN bus como una red de diagnóstico y control. Obviamente habrá otros protocolos que utilicen un solo cable y utilicen diferentes valores, pero finalmente la idea es que a través de este multiplexado se ocupe un solo o dos cables para poder comunicarse con todos los módulos que se van a interactuar en el vehículo. Entonces, el multiplexado lo que hace es disminuir la cantidad de cables para de alguna forma hacer que se comparta mucha información a través de uno o dos cables, dependiendo de la red, como yo les comentaba hace un momento, y que no se tenga que tener muchos componentes o mucho cableado para tener la misma finalidad de diagnosticar o controlar o compartir información según sea el caso de la red. Bien, en el caso de esta ilustración podemos observar dos ejemplos. Del lado izquierdo, la letra A, donde tenemos que el escáner pues, se comunica a través de diferentes canales para lo que es las unidades de control. Y en el lado derecho de la pantalla tenemos una letra B, donde dice que a través de una sola red, pues el escáner puede comunicarse con varios módulos por medio de un solo cable y no con diferentes cables como se tendría anteriormente. Yo recuerdo vehículos de la marca Ford que llegaban a tener dos conectores de diagnóstico, el de OBD2 y el tipo OBD1, que a través del OBD1 se diagnosticaban unos módulos y a través del OBD2 se diagnosticaban diferentes sistemas. Entonces si se quería accesar a un sistema tenía que ocuparse el conector tipo OBD1 en el caso de Ford, y en el caso de querer otro tipo de módulos se tenía que conectar a través del otro conector. Entonces la idea es que no se ocupe más de un conector para hacer este diagnóstico. Bien, como les comentaba, en la línea multiplexada, aquí en este ejemplo, pues tenemos diferentes unidades de control, ¿sí? Entonces, estas líneas que ustedes ven trenzadas, normalmente son las líneas de comunicación. Este trenzado se utiliza para las interferencias de radiofrecuencia externas que pudiera tener la línea. Por eso es esta condición de lo que vendría siendo nuestra parte del trenzado. No todos los protocolos de comunicación que estén trenzados significa que son sistemas CAN bus. Entonces, para poder identificar todas las unidades que están conectadas a la red, sea cual sea su protocolo que utilicen su lenguaje, pues tenemos que tener obviamente los diagramas de conexión. Algunos vehículos, como en el caso de General Motors, van a traer una especie de peineta que van a hacer que todas las conexiones se unan a través de un solo mazo de cables por medio de una peineta para que exista esa línea de comunicación entre todos y el conector de diagnóstico. Algo bien común es que estas líneas pudieran llegar a fallar, ¿sí? Por algún problema de que se junta algún cable, hay un corto, o inclusive puede ser que una de las unidades de mando, cualquiera que ustedes vean en la red, puede estar en corto o puede estar en malas condiciones y esto puede hacer que la red caiga, o sea que no haya ninguna comunicación. Y esto nos damos cuenta porque vamos a tener problemas probablemente de no arranque en algunos casos. En algunos otros casos vamos a tener problemas de que el ventilador está prendido todo el tiempo. Y en algunos otros casos vamos a tener problemas de que los limpiadores no dejan de funcionar. Entonces, se va a manifestar diferentes las fallas dependiendo la red de comunicación, pero en muchos de esos casos ni siquiera el escáner va a poder entrar. Entonces, tenemos que diagnosticar el problema de cuál es la situación por la cual el escáner no se puede enlazar, que no precisamente puede ser la red de comunicación, puede ser otras cosas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se simplifica toda la cuestión de la red de comunicación.
En este caso, vamos a tener nosotros lo que vendría siendo un diagrama de un claxon. Del lado izquierdo de su pantalla vamos a tener el diagrama de un sistema de claxon común. Tenemos el volante, la bocina, el fusible y el switch. En este caso, al poner el switch en posición de encendido, pasará la corriente al fusible, del fusible a la bocina, y el volante, el centro del volante, nos hará que al tener contacto podamos nosotros tener la emisión de sonido por parte del claxon. Entonces, aquí es un sistema muy sencillo en el cual, pues si llegara a haber un problema con el claxon, puede ser el fusible, la bocina o inclusive el contacto del volante. Ahora, del lado derecho de su pantalla, vamos a tener que en lugar de tener los componentes por separado, tenemos en la parte central una unidad de control. La unidad de control, que en este caso es el módulo de la carrocería, va a estar alimentado con una señal de voltaje constante en la terminal 30, una señal de ignición, en el caso de la unidad, una tierra, y esta por dentro tendrá un transistor, un relevador, que hará que la bocina suene. En este caso, la unidad de control que le manda la señal a la bocina, no nada más controlar el claxon, va a tener otras funciones como controlar las luces de cortesía, luces del tablero, las luces direccionales o inclusive en muchos casos, ejemplo de Chrysler, por ejemplo las Town Country y las Caravan, cuando ya empezaron a tener este tipo de módulos, pues estos mismos módulos de la carrocería van a controlar o van a tener guardado el kilometraje que tiene la unidad recorrida. En este caso, pues bueno, esta es una de las informaciones que puede tener, pero también ya muchas de las cosas van a ser controladas por esta computadora. Entonces, la unidad de control o módulo de la carrocería va a ser la encargada de activar al claxon y a otras funciones esenciales de la carrocería, como ya les mencioné hace un momento. Entonces, esto va a hacer que se quite bastante cableado, ya no se va a ocupar el cableado, ya que el módulo de control de la carrocería se va a encargar de hacer la activación de muchos sistemas que funcionan en el interior del automóvil. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un módulo de control de carrocería. En muchos casos es llamado módulo GEM, BCM, tiene bastantes nombres, pero finalmente la función es la misma, que es controlar toda la parte interna de la carrocería. Sabemos que este tipo de módulos no van a tener un foco de aviso en el tablero que nos indique que hay un problema, puesto que no habrá, no tiene nada que ver con emisiones contaminantes. Simplemente, si hay algún problema con el sistema de la carrocería, por ejemplo, que no enciendan las luces intermitentes o inclusive que un foco se encuentre fundido, pues bueno, de alguna forma, a través de un código de falla que inicia con la letra B, nos va a dar por los códigos relacionados a la carrocería. Yo recuerdo muy bien de algún problema que hubo en una camioneta del ejército. Ellos instalaron luces adicionales a las que traía la camioneta de agencia. Pusieron focos con filamentos, hicieron una conexión en serie, ¿sí? Perdón, una conexión en paralelo con los focos. Y al momento de que ellos quisieron conectar la luz, la direccional de ese lado, del lado derecho, para ser exactos, dejó de funcionar. Entonces borraban el código, activaban nuevamente la luz direccional, funcionaba unos 4 o 5 destellos y se volvió a apagar y marcaba fallo. ¿Por qué sucede este problema? Porque como el módulo de control de la carrocería ya controla lo que vendría siendo las direccionales y nosotros agregamos más luces, en este caso focos de filamento normal, pues obviamente la computadora detecta que hay un incremento en el amperaje de la demanda de corriente para esa direccional o de ese lado. Lo que hace la computadora al detectar este tipo de problemas es protegerse y evitar el funcionamiento de lo que es la direccional por la sobrecarga que hay. Entonces se protege, deja de funcionar
Al momento de borrar el código, vuelve a funcionar y esto provoca que tenga este funcionamiento por un momento. De ahí en fuera, cuando empiece a trabajar otra vez la direccional y empiece a detectar la computadora que hay más demanda de corriente, pues obviamente va a volver a protegerse. Entonces, este es un claro ejemplo de si alguna direccional deja de funcionar porque se agregó otra luz o simplemente puede ser inclusive porque se puso un foco de mala calidad que tiene una mayor demanda de corriente y la computadora lo va a detectar como problema, y para evitar precisamente que tenga daños internos va a desactivar la función de la direccional o del elemento que tenga que hacer funcionar, porque el amperaje es mayor. Entonces, este es otro de los ejemplos de un módulo que puede estar, pues de alguna forma, protegiéndose y que me puede dar códigos de falla relacionados a la situación que en ese momento esté pasando el módulo. Bien, ¿por qué se tiene esto de la multiplexión y de las redes? En este caso, para simplificar la instalación, los fabricantes han recurrido a dos cosas: integrar varias funciones en un módulo. Ya lo dijimos hace un momento, el módulo de control de la carrocería tiene, en este caso, lo que es, pues, la responsabilidad de manejar todo lo que es la parte de la carrocería para disminuir la cantidad de cableado y demás. Y la otra es el multiplexado, que se ocupa una señal para varios módulos que más adelante vamos a ver. Bien, en el caso de las computadoras o módulos de control, pues tenemos diferentes, como ya lo habíamos comentado. Aquí tenemos, del lado izquierdo de su pantalla, la unidad de motor incluye sistemas de inyección, encendido y refrigeración. Refrigeración me refiero a que exista lo que es el funcionamiento de la parte del motor, del ventilador y demás. Y bueno, en el caso de los módulos de la carrocería, observaremos que pues tiene varias funciones como el cierre, la alarma, el inmovilizador en muchos casos, iluminación interior, exterior, limpieza, hablamos de limpia parabrisas, limpia faros, si es que lo trae, desempañado, direccionales, cristales eléctricos, etcétera. Entonces, estos módulos se tienen que comunicar. Un ejemplo de esta comunicación es cuando se bajan los seguros automáticamente después de pasar cierta velocidad, a través de cuando la unidad se empieza a desplazar. Cuando el motor, la unidad de control del motor detecta que hay diferentes revoluciones, hay una velocidad seleccionada, ¿sí? Si es vehículo estándar automático, se empieza a desplazar el motor, empiezan a aumentar las revoluciones, hay una conexión con la transmisión, ¿sí? Y también tenemos, pues, señal del módulo ABS que le llega a esta computadora por medio de la red. Se comunicará por medio de los mensajes que mande la red de que el vehículo ya está desplazándose, y en este caso el módulo de la carrocería hará que los seguros de las puertas bajen automáticamente al rebasar los 20 o 40 kilómetros por hora, dependiendo la función que tengan o a cuántos kilómetros estén programados. En este caso se bajan los seguros y mientras la unidad se esté desplazando, pues los seguros se mantienen abajo, y en este caso no podrán abrirse desde la parte externa del vehículo. ¿Por qué? Porque ya se está detectando que hay un desplazamiento. Y este desplazamiento, pues se ha detectado por medio de las computadoras de motor y de ABS, se ha mandado a la red lo que es la información, y el BCM o módulo de carrocería se encargará de bajar los seguros. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que puede pasar. En este caso, pues bueno, cuando hay un problema con las chapas, hablando por ejemplo del Jetta Bicentenario, por ahí del modelo 2013-2014, tuvieron un problema de que fallaba una de las chapas traseras. Entonces, cada chapa es un módulo esclavo. Como no le mandaba la señal esa chapa al módulo central y de ahí al módulo de la carrocería,
pues se escuchaba que cada vez que se rebasaban los 20 o 40 kilómetros por hora, de acuerdo a la programación, se escuchaba que se bajaban los seguros, se frenaba, volvías a acelerar, se volvían a bajar. ¿Por qué? Porque una de las chapas de las puertas traseras nunca le avisaba al módulo central que ya se había bajado el seguro. Entonces, al no tener esa información, el módulo central, cada vez que se paraba el vehículo y volvía a desplazarse y llegaba a los 20, 40 kilómetros por hora, todos los seguros se volvían a bajar porque la computadora nunca detectaba que ese seguro se bajara. Entonces eso ya era un problema de la misma chapa que se tenía que reemplazar porque trae un módulo electrónico. Este es un ejemplo de cómo es que se comunican las computadoras y cómo es que puede llegar a interferir un problema cuando hay un fallo en alguno de todos esos módulos. Entonces, todo esto tiene que ver con el multiplexado y es algo que debemos de tomar en cuenta para un diagnóstico, sobre todo cuando tenemos problemas de red de comunicación. ¿Por qué el multiplexado? Ya lo comentaba hace un momento, se puede mandar diferente cantidad de información. Sí, es bastante la información que viaja a través de un cable o de un par de cables, según sea el caso. Y pues bueno, se puede compartir esa información con todas las computadoras que estén conectadas a la red. Obviamente habrá computadoras que no ocupen esa información, pero pasará a través de ellas. Y si pasa a través de ellas, pues bueno, simplemente la dejarán fluir y si ocupan esa información, pues será utilizada por esos módulos para que pueda realizar las diferentes funciones que tienen programadas según sea el caso. Bien, en el caso de este ejemplo, aquí tenemos pues dos ilustraciones. En la parte superior tenemos la computadora del motor y dice que a través de diferentes sensores se va a compartir información. Parte de arriba, régimen del motor, estamos hablando de las revoluciones, el consumo de combustible y la posición de la mariposa. Todas estas tres informaciones se viajaban a través de un cable independiente para lo que es la computadora de la transmisión automática. De ahí, posteriormente, la computadora de la transmisión automática pedía la intervención del motor y la reducción de la marcha, dependiendo qué velocidad fuera la seleccionada en el caso de la transmisión automática. Toda esta información se tenía que compartir a través de 5 cables. Entonces era mayor el número de cableado que se tenía que utilizar. Eran arneses muy gruesos, muy robustos, muy pesados y obviamente muy costosos. Con la aparición de las redes de comunicación y el multiplexado, ahora podemos ver en la ilustración de la parte inferior que la computadora del motor va a compartir la misma información con la computadora de la transmisión automática, pero ahora esa información va a ir y venir a través de solamente 2 cables. Obviamente, en lugar de 5, ocuparemos 2, y esto va a hacer que la cantidad de la masa del cableado disminuya y que se comparta muchísimo más información a través de 2 cables que por todo un mazo de cables. Entonces, esta es la razón por la cual la multiplexación es importante, pero a la vez, cuando hay algún problema con la red de comunicación, pues obviamente va a afectar a los diferentes módulos dependiendo del tipo de conexión que exista. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de la multiplexación. Del lado izquierdo de su pantalla podrán observar que tenemos 3 sensores o sondas de temperatura, como lo llama aquí. Una será para lo que es la activación del ventilador, otra para lo que es la computadora del motor y la otra para el tablero. O sea, ocupábamos 3 sensores diferentes para poder dar la información del mismo, de la misma condición del motor o la temperatura del motor. Ahora, con la multiplexación y las redes de comunicaciones, vamos a tener que solamente hay un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura mandará la información al calculador del motor, con lo que vendría siendo la computadora del motor, y por medio de la red de comunicación o señales digitales va a compartir esa información con el módulo de carrocería, que es el VCI, con el módulo de control del clima, que va a controlar calefacción y va a controlar aire acondicionado, y al mismo tiempo también enviará la información
al tablero de instrumentos. Con esto solamente ocuparemos un solo sensor para compartir la información y será exactamente la misma información, porque a veces cuando se tenían 2 o 3 sensores diferentes, pues obviamente cada sensor a veces mandaba un valor diferente. Cuando llegaba a dañarse o llegaba a tener un problema en su resistencia interna, mandaba una información diferente y esto pues de alguna forma decía, en mi tablero tengo una temperatura, pero el escáner me pone otra temperatura, entonces no había coherencia con la señal y sí podría haber confusiones por parte de las diferentes unidades de control. Bien, de los protocolos más comunes vamos a tener los que hoy en día se utilizan y vamos a empezar del lado izquierdo de la pantalla, que es un protocolo LIN-bus. Este protocolo LIN-bus se va a utilizar, o esta red se va a utilizar normalmente para las cuestiones de la carrocería, ya que es un protocolo que no tiene mucha velocidad y que no se ocupa de tanta velocidad para hacer las funciones que va a realizar. En este caso, vamos a hablar de que el LIN-bus, que es un protocolo o un lenguaje de comunicación, va a tener un voltaje recesivo de 12. ¿Qué significa? Que cuando la línea no se está comunicando, vamos a tener 12 volts. Cuando empieza a comunicarse, bajará de 12 a 0.5 volts. Y cuando baje de 12 a 0.5, en este caso le vamos a llamar dominante, que quiere decir que cuando cae el voltaje de 12 a 0.5 empezó a fluctuar la señal y esto quiere decir que la línea ya está teniendo una comunicación entre módulos. Un ejemplo de este LIN-bus puede ser del módulo de control de la carrocería hacia lo que es el motor de limpiadores. Muchos motores de limpiadores hoy en día nada más tienen 2 cables gruesos, que sea con señal de tierra, señal de corriente, y un cable delgado que es el LIN-bus. En este caso, el LIN-bus es el que le dirá a el motor de los limpiadores, que ya tiene un microprocesador adentro, que ya tiene una computadora, a qué velocidad debe de trabajar. ¿Sí? Entonces, ya no vamos a encontrar tanto cable en un motor de limpiador, simplemente va a ser cable positivo o negativo. Y en lo que es un cable delgado, que llegará a un módulo de control que viene dentro de lo que es el motor de los limpiadores, y hará que empiece a funcionar con la velocidad que se haya seleccionado en la palanca que viene en el volante. Obviamente esa velocidad va a ser primero solicitada a través de la palanca y va a llegar al módulo de control de la carrocería, y el módulo de control de la carrocería mandará esa señal LIN-bus de acuerdo a la cantidad de voltaje recesivo y dominante de los cambios que exista de 12 a 0.5, será como empezará a trabajar, o la velocidad que va a tener en funcionamiento ese motor de limpiadores. Bien, ahora veremos parte izquierda, parte parte izquierda baja de la pantalla, el protocolo CAN-bus. Este es el protocolo de alta velocidad, el que se ocupa para control y diagnóstico de las unidades de control del vehículo. Vamos a tener un voltaje recesivo en el caso de CAN H o CAN High o CAN alto, como ustedes lo quieran llamar, de 2.5 volts, al igual que el CAN bajo, vamos a tener más o menos unos 2.3 voltios como voltaje recesivo. Cuando este voltaje de 2.5 de CAN de alta velocidad o CAN H suba de 2.5 a 3.5 volts, entonces vamos a tener un voltaje o una señal dominante cuando empiece a subir el voltaje. Si es el CAN L o CAN low, CAN bajo, como ustedes lo quieran llamar, va a iniciar más o menos de los 2.3 voltios y cuando se empiece a comunicar bajará a 1.5. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se empiece a haber una comunicación entre lo que es las computadoras o inclusive con el escáner y a mandar o viajar en la red, vamos a tener ahí una comunicación. Uno va a ir hacia arriba el voltaje y otro va a ir hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que mientras uno tiene 2.5 recesivos hasta en reposo, el otro va a tener 2.3 aproximadamente, y cuando empiecen a cambiar de señal,
¿sí? Cuando empiecen a intercambiar información, el CAN de alta velocidad va a aumentar su voltaje a 3.5, mientras que el CAN L o CAN low va a bajar a 1.5. Esto se le conoce como señal de espejo porque exactamente harán ambos lo mismo. Uno subirá el voltaje, otro bajará el voltaje, pero finalmente harán que el voltaje recesivo suba a dominante. Entonces, voltaje recesivo es el reposo de la señal. El dominante es cuando sube el voltaje o baja el voltaje según sea la función de este protocolo de comunicación. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de protocolo de comunicación. Ahora, en la red WAN vamos a tener, obviamente, otro tipo de voltaje. Este tipo de voltaje va a ser aproximadamente de 0 y subirá a 5 volts o en su defecto irá de 5 a 0 dependiendo si lo que vendría siendo la comunicación. También son un par de cables trenzados, pero aquí la diferencia es que su voltaje recesivo del band alto será de 0 y su voltaje dominante de 5, mientras que en el band bajo su voltaje dominante recesivo será de 5 y su voltaje dominante será de 0 volts. Será algo parecido a CAN bus, pero con diferentes niveles de voltaje. Y también vamos a tener lo que es la parte de la comunicación. A diferente velocidad que CAN bus, pero también serán cables trenzados. Ahora tenemos el CAN de baja velocidad que se ocupa para otro tipo de información. No es para control, obviamente, porque es una velocidad más baja. Y lo vamos a identificar porque el CAN high o CAN alto va a empezar de 3.6 volts y caerá el voltaje más o menos a 0.2 volts. Sería recesivo 3.6, dominante 0.2. En el CAN low o CAN bajo empezará de 1.4 volts el recesivo y el dominante a 4.8 volts aproximadamente. Entonces, con estas variaciones de voltaje nosotros más o menos nos daremos una idea si es CAN alto, CAN bajo, si es una red WAN, si es una red LIN-bus, y de acuerdo obviamente a la trama o a la gráfica que se dibuja en un osciloscopio, y de acuerdo también a la información del fabricante, que es bien importante tener para saber qué red de comunicación es la que estamos teniendo en el vehículo. Bien, la configuración de las redes de comunicación, por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla tenemos un módulo maestro que está en la parte superior y tenemos 3 esclavos. En este caso, pues se ocupa para la línea LIN-bus o WAN, según sea el caso. En el caso del medio tenemos 3 módulos maestros, 3 módulos esclavos, que es una red con red multimaestro y multiesclavo y normalmente se ocupa para el protocolo WAN Confort. Y en el caso del lado derecho de la pantalla tenemos 6 módulos maestros conectados. Hablaremos, por ejemplo, de las computadoras del motor, de los frenos, bolsas de aire, suspensión, dirección, etcétera. Todos son maestros porque todos controlan una parte del vehículo y estos podrán ser comunicados entre sí con CAN o WAN según sea el caso y según la marca y el año del vehículo. Entonces, estas son diferentes configuraciones de los sistemas de red de comunicación entre maestros esclavos, o maestros y los tipos de protocolos que pudieran tener. Bien, aquí podemos observar en esta ilustración lo que es la parte de la red CAN bus. La red CAN bus maneja un par de resistencias en el primer módulo al principio de la red de comunicación y en el último módulo cuando tiene final la red. Entonces, para evitar un problema de señales rebotadas o un reflejo de la señal, normalmente se ponen 2 resistencias, una al inicio y otra al final. Y aquí me dicen la parte del lado izquierdo de la pantalla que para evitar señales rebotadas colocan resistencias de 120 ohms en cada extremo de la red para que pueda evitarse precisamente ese reflejo. Dice, las resistencias a fin de que la línea para salir más comprobar la continuidad del bus
podemos utilizar un ohmmetro. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues bueno, vamos a poner nuestro ohmmetro entre la terminal 6 y 14 del módulo de control electrónico, de los módulos de control electrónico, perdón, que se conecten a la red, y la terminal 6 y 14, perdón por la confusión, del conector de diagnóstico. Entonces, si nosotros ponemos las puntas entre el 6 y 14 en un ohmmetro, nos debe de dar 60 ohms, y no nos da esta cantidad de resistencia. Esto quiere decir que hay un problema con la red. Ahora, para evitar lecturas falsas o erróneas, lo que debemos hacer es desconectar nuestra batería, esperar a que se descarguen todos los condensadores de las computadoras, unos minutos, y posteriormente, ahora sí, podemos comprobar la resistencia entre la terminal 6 y 14 del del conector de diagnóstico del escáner, que es donde tenemos la red CAN bus, si es que así la tuviera. En el caso de que no nos diera una lectura de 60 ohms, vamos a tener que ubicar qué módulo tiene la resistencia terminal, y vamos a tener que reparar el módulo o ver qué es lo que está pasando ahí, por qué no nos está dando esa lectura de resistencia terminal de la red CAN bus. Bien, aquí podemos observar nuevamente lo que vendría siendo una red de comunicación. Del lado izquierdo de la pantalla podemos ver que esta red de comunicación va de 0.5 a 4.5, ¿sí? Estamos hablando de una red de comunicación UART, estamos hablando de Chevrolet también, y vamos a tener de 4.5 a 0.5 volts. Es diferente voltaje, es una red diferente, y podemos observar que tenemos un bit llamado 0, que es cuando está en 4.5 volts, y un bit 1, que es cuando cae a 0.5. Este es el caso de la señal baja, cuando el voltaje va de arriba, hacia abajo. En el caso de la parte superior de la gráfica, tenemos un voltaje de 0.5 que sube a 4.5, y aquí vamos a tener que el bit 0, o el valor 0 es cuando se encuentra en 0.5, y cambia a 1 cuando se encuentra en 4.5. ¿Esto qué quiere decir? Los bits son precisamente estos cambios que existen en las gráficas. Ahora, de acuerdo a esos cambios que existan, aquí podemos ver en la gráfica del lado derecho cómo se manifiestan los ceros y los unos, ¿sí? Y ese es precisamente lo que entiende una computadora. La computadora solamente tiene la capacidad de entender un código binario, ceros y unos. Dependiendo la cantidad de ceros y de unos y la combinación entre estos, es la información que quiere mandar la computadora a la red, ¿sí? Aquí tenemos pues diferentes ceros y unos que tienen diferente información y que pueden de alguna manera estar mandando datos importantes a toda la red, que obviamente, como lo comentamos, no todas las computadoras van a ocupar, solamente aquellas que lo ocupen. Entonces son las que van a jalar esa información, y si no la ocupan la van a dejar correr a través de la red para que todos los módulos que la utilicen puedan jalar esa información. Bien, aquí tenemos un ejemplo de Limbus. Tenemos la unidad maestra del clima o del aire acondicionado, que es donde están las perillas, botones y demás. Nosotros le vamos a pedir, por ejemplo, una temperatura al vehículo, al sistema de clima. Va a mandar una red Limbus, ¿sí? Y de ahí va a llegar al motor, que va a hacer que sople el aire hacia las ventilas del habitáculo. Entonces, de acuerdo a esta información, va a trabajar a ciertas velocidades, de acuerdo a lo que nosotros le hayamos pedido por medio del tablero. Recordemos que un Limbus tiene un voltaje recesivo en reposo de 12 volts, donde tenemos el bit 1, y de aquí, cuando baja a 0.5, vamos a tener 0 en el caso del bit, o valor del bit 0, que va a ser conocido como dominante. Aquí ejemplificamos Limbus, simplemente una red de comunicación que va de 12 a 0 volts y cambia o va fluctuando dependiendo lo que se requiera
o el control que se necesite de acuerdo al sistema que se está utilizando. Aquí podemos observar un ejemplo de un Fiat Punto que tiene una red CAN bus con 5 nodos. Estamos hablando de 5 conexiones, sin contar el escáner, obviamente. Tenemos 5 uniones, aquí las podemos observar. Entonces, cada unión es un nodo y puede ser de diferente forma la unión. Más adelante la vamos a ver. Aquí tenemos hasta 16 unidades de control. Obviamente tenemos diferentes unidades. Algunos se comunicarán vía CAN bus, otros se comunicarán por medio de LIN bus, pero para que el escáner pueda traducir toda esta información, necesitamos que alguien, que puede ser llamado gateway o compuerta, haga la traducción. Más adelante hablaremos de esto, pero todo se puede activar si es que tiene pruebas de actuadores o diagnosticar por medio del mismo conector de diagnóstico, no importa que tenga una red LIN bus, una red CAN bus, una red WAN. Finalmente, si un vehículo maneja diferentes redes de comunicación, va a haber un traductor que cambiará de LIN bus a CAN bus, o de CAN bus a LIN bus, o así diferente. Entonces, esto se llama gateway o compuerta, puede ser un módulo aparte, puede estar integrado en el módulo de la carrocería, o puede estar en la columna de la dirección, o puede ser inclusive hasta el mismo tablero, el traductor. Esto ya se ve en los diagramas de acuerdo al tipo de vehículo que estemos trabajando. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en el caso de un Volkswagen Passat, tenemos dos tipos de protocolos, que es el CAN Comfort y el CAN Propulsión, o CAN, CAN de tracción, como nosotros le llamamos. Son diferentes CAN bus, tienen diferentes velocidades, y obviamente el tablero va a ser el traductor para que de CAN bus alto baje a CAN bus bajo, o diferente, o según sea el caso. Y en este caso, si yo me quiero conectar con el escáner, pues puedo acceder por medio de CAN bus alto, pero si yo me quiero comunicar, por ejemplo, con lo que vendría siendo la puerta de un conductor, el módulo de puerta del conductor, obviamente el escáner va a cambiar a CAN bajo o CAN alto, y el tablero va a ser la unión para que pueda hacer esa traducción de bajar o aumentar la velocidad según con quién me quiera comunicar. El Citroën C5, por ejemplo, trae una red CAN y dos redes WAN para carrocería y una red WAN para confort. Entonces, son diferentes redes de comunicación, diferentes lenguajes electrónicos, pero como les comentaba hace un momento, hay un traductor que va a cambiar. Si yo me conecto con el escáner y el escáner está hablando CAN bus, obviamente no podrá interpretar la red WAN. Va a haber alguien que va a hacer esa conversión de CAN bus a WAN, y cuando regrese la información de lo que yo le requería al sistema, va a cambiar de WAN a CAN bus. Entonces, ese traductor puede ser, como ya les comentaba, los módulos que pueden estar integrados en la red, o puede ser un módulo aparte. Bien. Vamos a hablar de la tipología de las redes, la configuración y los protocolos. En este caso tenemos una configuración de anillo. Podemos observar que la señal del ST, sensor de temperatura del refrigerante del motor, se comparte al PCM, la recibe la computadora del motor. De ahí, por medio de una conexión en anillo, se va a conectar. Esta información se va a compartir el IPC, que es el tablero, el EBTCM, que es módulo de control de frenos, el DDM, que es columna de dirección, el SC, que es el módulo de control del clima. Obviamente, esta información de la temperatura del motor sí le sirve al tablero para que nos diga cuál es la temperatura que tiene el motor a través del indicador. No le va a servir al módulo de control de los frenos. Tampoco le va a servir a lo que es el módulo de la dirección, de la columna de dirección, pero sí le sirve al módulo del control del clima. Entonces, estos módulos que no ocupan esta información la dejarán pasar a través de ellos, y solamente será tomada por aquellos módulos que la utilicen sin ocupar más que un solo sensor para toda esta información. PCM, ya lo habíamos dicho, módulo de control del motor, IPC, que es el tablero, EBTC, módulo de control de frenado de ABS, DDM, módulo de control de puertas y ventanas, puerta del conductor,
SC, módulo de control del sistema de aire acondicionado. Y como les comenté hace un momento, esta diapositiva se puede apreciar que la señal del ST es llevada a través de una conexión típica de 2 cables al PSM. En este caso, la señal llegará al módulo con un voltaje variable y dependiendo la temperatura, y eso ya será compartido en la red. Bien, las configuraciones que tenemos para las redes de comunicación son las siguientes. De punto a punto, por ejemplo, vamos a tener, cuando conectamos el escáner y nos queremos comunicar directamente con el módulo de control del motor, pues la comunicación viajará en un cable a través, o 2 cables, según sea el caso, a través del escáner a la computadora y de la computadora al escáner, y puede ser pues por medio de 1 o 2 cables trenzados, según sea el caso. Configuración de anillo. Toda la información es compartida a través de las computadoras. Como les comentaba, no todas lo ocupan, más sin embargo la dejan pasar. Si hay alguna ruptura en la configuración de los módulos, entonces ahí vamos a tener que alguna computadora no compartirá, no recibirá esa información, más sin embargo aquí, si no llega ese módulo, puede estar circulando en los otros 3 módulos que estén conectados. Configuración de anillo. Este es cuando hay un punto de conexión común entre todas las computadoras. Les comentaba que pueden ser peinetas donde se conecten todos los módulos. Cuando hay algún problema en la línea de comunicación, eso es muy común en General Motors, en Chevrolet, cuando tienen el protocolo clase 2 o UART. Entonces, si hay una pérdida de comunicación, ha habido camionetas Silverado, Venture, que no quieren arrancar, ¿sí? No quieren arrancar porque muchas veces, aunque parezca un poco extraño, el módulo de control de los frenos se aterriza y cuando se aterriza, manda toda la red de comunicación a 0 volts. Esto quiere decir que si tenemos un protocolo, por ejemplo, UART o clase 2, al momento de aterrizarse no va a haber comunicación con ningún módulo y el escáner va a decir que no hay comunicación. Entonces, si nosotros no tenemos comunicación con ningún módulo, vamos a analizar la red. Y si tiene una conexión tipo estrella, pues toda la red va a colapsar, no me voy a poder comunicar. Aquí lo que tenemos que hacer es llegar a la conexión de peineta, sacar la peineta e ir poniendo puentes. Por ejemplo, si yo pongo un puente en la peineta del DLC al PCM y sigo con mi escáner conectado y ahora ya me puedo comunicar con el módulo del motor, que es en este caso el PCM. Esto quiere decir que el problema no está en el módulo PCM. Y así puedo yo ir conectando puentes para ver cuál es el módulo con el cual no me puedo comunicar. Hemos tenido problemas, repito, con el módulo de control de los frenos que se aterriza. De repente, como está expuesto a lo que es el agua, la humedad, la tierra y todo eso, llega un momento en que el módulo se daña. Se va a la red a tierra y esto va a provocar que se aterrice toda la red de comunicación, ocasionando que ni siquiera dé marcha el vehículo. Ese es uno de los problemas bien comunes en Chevrolet. Y también si el radio, porque también es una computadora y forma parte de la red, se encuentra aterrizado, pues vamos a tener problemas que no arranque. Y inclusive han tratado de querer puentear la marcha y todo eso, sí se vale, se puede, pero no va a arrancar porque al momento de irse la red a corto, vamos a tener que el inmovilizador no va a trabajar. Entonces, si no hay información del inmovilizador, pues simplemente lo que va a suceder es que no va a arrancar aunque puentemos la marcha. Habrá muchas personas que digan, es la batería, es la marcha, pero realmente el problema es que si la computadora de los frenos está aterrizada o el radio, simplemente no va a arrancar. La configuración lineal, esta es muy común en la red de comunicación. Si hay algún módulo que llegara a dañarse, pues bueno, simplemente se perderá la comunicación con el módulo, pero todos los demás se seguirán comunicando a menos de que haya una apertura en la red, ¿sí? que intervenga con todos los demás módulos, como por ejemplo el punto que está en medio de la línea. ¿Sí? Esto va a hacer que todos los demás módulos como el ABS, el SM y el SIM
no se comuniquen porque la red va a estar en algún lado interrumpida. Daisy Chain, este es bien común, ya hoy es muy común esta conexión en muchos vehículos. Hablando de una experiencia con Renault, cuando Renault tiene un accidente, obviamente se disparan las bolsas de aire, la computadora de la bolsa de aire, supongamos que esa está en medio, se revienta interiormente, ya no hay comunicación, se pierde la comunicación entre el módulo del lado derecho y del lado izquierdo, digamos como les comentaba que el módulo central es el de las bolsas de aire, entonces se corta la comunicación y en el caso de Renault, cuando se disponen las bolsas de aire, al momento de romperse la comunicación vamos a tener una dirección demasiado rígida, o sea, la dirección no va a funcionar. Entonces, si nosotros reparamos la bolsa de aire, pero no cambiamos el módulo o no lo reprogramamos el módulo de la bolsa de aire, la dirección va a estar completamente rígida. Entonces, habría que ver, y esto sucede también mucho, por ejemplo, en SEAT, cuando hay algún accidente, se disparan las bolsas de aire, la dirección está muy dura y se tiene que hacer una reconfiguración, reparar el sistema y reconfigurar el sistema o cambiar el módulo de control de la bolsa de aire para que la dirección pueda estar suave. Acuérdense que la información entra por las computadoras, sale y se comparte a otras, y si un módulo por dentro está mal, pues esa información no va a llegar. Ese es el caso de SEAT y el caso de Renault. Cuando se disparan las bolsas de aire, se corta la comunicación y la dirección está completamente rígida hasta que no se haga la reparación pertinente y no se ponga a punto las computadoras, esa dirección va a seguir rígida. Todo por el problema de la bolsa de aire. Nuevamente configuraciones, maestro esclavo, ya lo habíamos visto anteriormente, este es otro ejemplo de la conexión. Ejemplo, el control de apertura de puertas va a mandar una señal de radiofrecuencia, va a llegar al primer módulo, del módulo la va a compartir a otros módulos para que puedan abrirse los seguros de las puertas. Esta es una configuración maestro esclavo. Configuración gateway, lo que les comentaba, aquí podemos tener dos módulos, lo que son protocolos de comunicación, está el CAN bus y está el MOST. Si se pueden dar cuenta, CAN bus tiene 500 kilobytes por segundo y MOST 25 megabytes. Aquí tenemos una conexión de CAN bus por medio de cable y podemos tener una conexión MOST por medio de fibra óptica. Como los dos son de diferente velocidad, cuando el escáner se comunica con el ICM, que en este caso es el gateway, y este ICM va a traducir el idioma del escáner, que podría ser CAN bus, a MOST para poder hacer el diagnóstico, y de ahí el módulo le va a responder al ICM, el ICM va a cambiar de MOST a CAN bus para el escáner o para las demás unidades de control. Entonces, el gateway es un traductor que va a cambiar la velocidad y el lenguaje, por decirlo así, de una red de comunicación para que diferentes módulos se puedan comunicar, aunque hablen diferentes idiomas o tengan diferentes protocolos. Y como les comentaba, normalmente puede ser el tablero, otro módulo aparte, el módulo de la columna, etcétera, etcétera. Configuración para ahorro de energía, pues bueno, es una configuración cuando hay un problema de bajo voltaje en la batería. Obviamente se va a compartir por toda la red. Habrá algunos módulos que dejen de funcionar ciertas funciones, dejen de hacer ciertas funciones, perdón, para poder hacer el modo ahorro de energía. Entonces, todo esto es una información que se va conectando, se va compartiendo por medio de la red, ya que se está diciendo si la batería tiene un buen nivel de voltaje, está bajo el voltaje y demás, y se desconectan varias funciones para el rendimiento del voltaje. Aquí tenemos, pues bueno, el conector de diagnóstico. Algo bien importante es que debemos de revisar cuando no haya una conexión de batería, perdón, no haya una conexión del escáner hacia el conector de diagnóstico, que no podamos entrar con el escáner, aunque tenga pila el propio escáner, necesita que el conector de diagnóstico esté
pues alimentado. En este caso, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que verificar que el conector de diagnóstico tenga corriente en la 16, ¿sí? Que es corriente de batería o voltaje de batería. Aquí no lo dice, 16 positivo de batería. 4 debe tener conexión a tierra con el chasis. Y el 5 más electrónica, que son las tierras que salen de la computadora para toda la red de sensores. Teniendo estas 3 alimentaciones, ahora sí podemos empezar a hacer el diagnóstico de por qué no se quiere comunicar. Pero es bien importante recordar de que si el escáner no tiene alimentación de voltaje por la 16 del conector de diagnóstico, aunque el escáner tenga pila y tenga una conexión externa, no va a poder comunicarse. Es bien importante esa parte. Aquí volvemos a la red multiplexada. Podemos observar las 2 resistencias que se encuentran en la parte de inicio de la red, la terminal de la cual ya hablamos. Hablamos de los bits, que son los ceros y los unos, que son los que les van dando la importancia de la información, el encabezado que tiene el mensaje, y ya dependiendo de ese encabezado, pues será para cada uno de los módulos que están en la red. Elementos del sistema CAN bus, nuevamente la resistencia es algo bien importante que se tiene que recalcar. En el caso, por ejemplo, de la tecnología A5, tenemos hasta 25 unidades de control. Son muchas computadoras, son 5,000 componentes electrónicos aproximadamente, y esto se hace posible por medio de la red de comunicación. Aquí tenemos nuevamente una gráfica de un protocolo de comunicación, en este caso sería el Limbus. Ya dijimos que su voltaje recesivo es de 12, y el dominante es cuando se va a 0 o casi a 0 volts. Ese es cuando nosotros identificamos si no hay movimiento de la red, o se queda solamente en masa o se queda en voltaje, quiere decir que ahí hay un problema. Nuevamente lo de los sensores, recordándoles que se simplifican. Las ventajas de la red. Aquí tenemos los diferentes conectores de diagnóstico. Las terminales que pueden ser ocupadas hoy en día se ocupa una herramienta muy útil, que es precisamente esta cajita para ver si se está viendo comunicación, y también podemos hacer pruebas directas con el osciloscopio. Esto nos va a facilitar el diagnóstico. A veces es un poquito difícil meter las puntas en el conector de diagnóstico, entonces esta caja de desconexión que nos dan para CAN bus nos dice cuáles son los protocolos que están activos, nos dice si hay corriente o tierra en el conector de diagnóstico. Y bueno, de alguna u otra manera es una herramienta muy útil que yo les recomiendo que utilicen para cuando hay que hacer un diagnóstico de redes automotrices. Tenemos diferentes señales, creo que esto ya ustedes lo conocen, una BPW, que es una que varía el ancho de pulso, y una PWM, que es un ancho de pulso modulado, y estas son las diferentes gráficas que pudiera manejar. En este caso BPW va haciendo menos más, haciendo una gráfica cuadrada, y en el caso del PWM simplemente varía el ancho de la señal, no es ni una señal activa pasiva como lo ves BPW, simplemente se genera un ancho de pulso y dura poco o demasiado dependiendo del tipo de señal que se esté manejando. En el caso, por ejemplo, de una red de comunicación muy de las más antiguas conocidas, que es el CCD bus de Chrysler, que ya existió desde que existían los sistemas OBD1, podemos observar que hay un voltaje de 2.5, cae a 2.4 aproximadamente, y es el bits de 1 a 0. Y en el caso de la otra línea del CCD bus va de 2.49 y sube a 2.52. Es una variación muy mínima de voltaje para el CCD bus, pero es también un protocolo de comunicación que se utilizaba a principios de los sistemas OBD1 de Chrysler, pero ya era un protocolo de comunicación como tal, aunque la variación que hay en voltaje es muy mínima a comparación de un Limbus, por ejemplo, de un CAN bus o de una red WAN. Aquí nuevamente la ilustración de las redes
cuál es su voltaje recesivo, el dominante, qué voltajes manejan. ¿Sí? Aquí nuevamente tenemos CAN bus, ambos CAN van de 2.3 a 2.5, CAN H o CAN high a 3.5 su voltaje dominante. El recesivo para ambos CAN bus es 2.5, de 2.3 a 2.5 aproximadamente, y el dominante para el CAN L es 1.5 volts. Entonces, recuerden, recesivo es cuando está en reposo la señal y dominante es cuando sube o baja el voltaje de acuerdo al tipo de protocolo que se esté utilizando. Esto ya lo comentamos hace un momento. La red, vamos a hablar de la red WAN, está desarrollada por Renault, sistema de carrocería y confort. Se utiliza para transmitir información. 2 cables trenzados de 0.6 milímetros de diámetro y son señales de 0 a 5 volts. Sí, esto es utilizado para lo que es la Renault y es la conocida red WAN. La van a encontrar en muchas unidades. Y vean nada más ustedes, dependiendo de los diagramas y el voltaje que maneje la red, es como ustedes se van a dar cuenta qué tipo de red es la que están trabajando. Es bien importante contar con un osciloscopio para ver qué tipo de red es. Nuevamente el Inbus, el ejemplo que pusimos hace un momento. Fiat, Passat, que ya vimos. Y pues bueno, esto es todo con respecto a las redes de comunicación. Espero que esta plática haya sido de su agrado, que les haya gustado y sobre todo que haya sido un poquito más clara la parte de las redes de comunicación. Este es un tema muy extenso que yo sé que requiere más tiempo, pero bueno, esperamos verlos muy pronto por aquí en este canal de Ancona. Que tengan ustedes una excelente tarde, una excelente noche o día, dependiendo la hora a la que estén viendo esta capacitación. Mi nombre es Horacio Escorcia, soporte técnico Canabrec y estoy para servirles.